Muchas gracias, José Alfredo. Buen día a todas, a todos, a todas las personas que nos escuchan. Muy buen día, bienvenidas, bienvenidos a este espacio y agradecemos muchísimo la oportunidad y el espacio que nos dan para dialogar con las compañeras feministas que colaboramos en los espacios de trabajo con hombres en América Latina. Como decía José Alfredo, en este espacio estamos por el momento personas de México y de El Salvador y vamos a dialogar en esta mesa regional sobre la importancia del trabajo con hombres desde una mirada feminista. Me parece que a lo largo del simposio esto ha sido un tema recurrente, ha habido mesas específicas, tan solo el día de ayer hubo una sobre precisamente que si se considera la mirada de las mujeres o la opinión o la experiencia o la participación en términos amplios de las mujeres en estos espacios de trabajo y estos procesos, y me parece muy, muy importante que eso se extienda también a poner el ojo, el énfasis o poner el foco en conocer la experiencia que tenemos desde América Latina, una muestra tan solo, porque no estamos todas las personas y los países aquí, por desgracia, pero estamos aquí, pues ahorita voy a presentar a las personas que estamos, pero estamos para compartirles esta experiencia o cómo podemos ver o cómo hemos vivido esta experiencia de trabajo con hombres desde nuestro trabajo feminista al mismo tiempo. Y bueno, el día de hoy nos acompañan tres compañeras, además de mí que voy a estar participando también como panelista, además de moderar este espacio. Muchísimas gracias por la confianza para moderarlo. Está con nosotros y nosotras Gite Hartog. Ella es psicóloga de la Universidad de Sherbrooke en Canadá y maestra en desarrollo del niño por la Universidad de Ontario. Es doctora en psicología social por la Universidad Laval de Quebec en Canadá y ha sido profesora titular del Instituto de Ciencias y Humanidades y la maestría en psicología social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en México. Eso hace que Gite esté en estos dos espacios en México y en Canadá. Nos da muchísimo gusto. Fue fundadora y coordinadora de la Revista Internacional de Estudios sobre Masculinidades La Manzana, que entre 2004 y 2011, y ahora es profesora invitada en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Quebec en Canadá, y se especializa en intervención social para la paz a partir del arte colectivo, principalmente en comunidades de Canadá y de México. También nos acompaña Daisy Elizabeth Cheine Romero de El Salvador, quien es egresada de la maestría en política y evaluación educativa y es psicóloga clínica de licenciatura. Es directora del Instituto, fue directora del Instituto de la Mujer entre 1992 y 2014. Es investigadora docente de la Universidad Luterana Salvadoreña y coordinadora de la unidad de género de la misma universidad. Tiene experiencia y es experta en género y desarrollo, políticas públicas e incidencia con enfoque de género, lo cual incluye la formulación, evaluación y monitoreo de proyectos con enfoque de género. También nos acompaña Marcela Hernández Oropa de México, quien es feminista, maestra en políticas públicas y género, integrante del Frente Nacional por la Sororidad e impulsora de leyes de defensa hacia las mujeres en varios estados del país, en México y a nivel federal, y también forma parte del equipo de trabajo de Olimpia Coral Melo, quien es fundadora en México de la conocida Ley Olimpia. Y bueno, también me presento, mi nombre es Isabel Esquivel, soy de México también. Yo soy internacionalista y maestra en políticas públicas y género, y me he especializado en mi experiencia profesional y académica en temas de políticas, gestión y administración públicas, con énfasis particular en igualdad, violencias de género y masculinidades. Y bueno, pues quisiéramos hacer de este espacio un diálogo, un conversatorio, algo que en el que puedan fluir las ideas que queremos compartirles. Y me gustaría comenzar una primera ronda
de participaciones con ustedes, si les parece bien, para plantearnos algunas preguntas, ¿no? Como iniciales que a veces pues son básicas, son importantes, pero que no necesariamente tal vez siempre nos estamos haciendo, pero que con el auge o el avance que se está teniendo en términos de visibilidad de los feminismos, en términos de avance en las políticas de igualdad, en fin, como muchos cambios que estamos sucediendo, pero al mismo tiempo retrocesos que también se han ido suscitando, pues también empiezan a surgir preguntas cada vez de manera más amplia o más visibles, mejor dicho, sobre si desde el enfoque feminista, la mirada feminista, es posible trabajar con los hombres. Es una pregunta importante de hacer y de abordar. Y también en eso, en las experiencias que tengamos, ¿cuáles son esas experiencias que tenemos como feministas en el trabajo con hombres, su involucramiento en la construcción de la igualdad? ¿Cómo es trabajar con los hombres? Y me gustaría plantearles si al abordar estas preguntas podemos también hablar un poco de ustedes, ¿no? De que nos cuenten quiénes son, su experiencia, lo que nos puedan compartir brevemente para enmarcar desde dónde nos comparten un poco respuestas a estas preguntas. ¿Les parece bien? Empezamos con Gite Hartog. Pues buenos días. Yo les preparé un poco un PowerPoint para, está chiquito, no sé, nos asusta, para presentarle un poco mi proceso como en la red de estudios sobre masculinidad y también como cómplice y también como mujer, como mamá, como todo eso. Bueno, les voy a compartir. Y bueno, la tengo que retroceder. Ay. Espera. En lo que Gite regresas al inicio de tu presentación, mencionar que las compañeras que estamos de México formamos también parte, o somos integrantes de la red Cómplices por la Igualdad, que bueno, es la red adscrita o alineada a la Alianza Global Men Engage en México. Entonces, adelante, Gite, solo eso. Ya voy, es que la había avanzado al rato y ya no lo podía retroceder. Bueno, aquí lo ven. Bueno, pues se hice como un primer planteamiento, bueno, y lo ilustré un poquito. Bueno, yo puse las dos imágenes que son como dos pinturas mías, un poco para decir, bueno, que en América Latina pues vivimos con la cuestión en este territorio, pues la cuestión del feminicidio, de la violencia, pero también, bueno, América Latina para mí es una tierra de utopía, de esperanza, de búsqueda de una sociedad mejor y como ahí está como siempre estas como fuerzas comunitarias para luchar y bueno, un poco para decir, bueno, que el hecho de trabajar la masculinidad y la violencia, pues viene de un profundo deseo de vivir como mujer, ¿no? De ser feliz y de crear como un mundo diferente. Y el otro, bueno, se ve también, bueno, toda esta importancia que también los hombres están buscando la luna, la ternura, que la importancia que ellos se curan porque tiene muchas repercusiones sobre nosotras, el hecho que con su masculinidad pueden ejercer violencia, también no están felices y bueno, en una sociedad si uno no está feliz, pues el otro pues también lo está padeciendo y bueno, es un poco esta idea. Y bueno, aquí puse lo íntimo es político, ¿no? Yo pues intelectualmente y como ciudadana siempre me había preocupada por las luchas por la igualdad entre hombres y mujeres y más que todo pues que desde mi adolescencia y esta cuestión de los derechos y como he ido en África y veía por ejemplo que las mujeres no tienen acceso a la contracepción y toda la cuestión de la violencia conyugal y todo eso, también la posibilidad de como mujer realizar mi pleno potencial humano, pues veía como muchas dificultades, pero veía también que estábamos en relación con los hombres y que los hombres, bueno, eran parte de la sociedad y donde se toman decisiones y que había que trabajar con ellos. Pero realmente
cómo me entró realmente la preocupación por la masculinidad. Yo estaba en México, estaba embarazada de mi primer hijo varones. Aquí vemos la primera tortuguita que tuve en el vientre, que cuando aprendí que ya tenía a la primera ecografía que tenía un varón, como ya me empecé a preocupar mucho, no tenía muchas preguntas porque no tenía el instructivo de cómo yo como feminista, mujer, criar a un hombre en una sociedad machista además, y además en el instructivo con las feministas para criar una niña, pues ya teníamos como más ideas, ¿no? De cómo crear una campeona, una mujer fuerte, una mujer que va a desarrollar su potencial. Pero con los hombres, pues para mí me asustaba un poquito más y pues buscaba como encontrar una comunidad donde se plantea este tipo de preguntas, ¿no? Un poco para mostrar que viene de un deseo de ternura, ¿no? De felicidad, todo está este anhelo. Y también, bueno, la idea que si tienes un hijo varones, pues bueno, y no es retornable, es instructivo y a ver cómo lo haces, ¿no? Y si sabemos que el instinto materno no existe, pues bueno, también sabemos que hay un entorno social en el cual van a crecer las niñas y los niños. Bueno, pues esas son preguntas que me preocupaban. Y en este sentido, pues se buscan cómplices valientes, ¿no? Como gente, ¿no? Se dice que para criar un niño o niña se necesita de toda una comunidad alrededor, ¿no? Para ayudarte, pues un poco en este sentido. Pero también eran preocupaciones intelectuales, ¿no? Muchas veces separamos lo emocional, lo intelectual, lo corporal y bueno, todo eso, bueno, estaba como juntos. Bueno, y en Puebla, pues se formó un grupo de feministas que se llamaban Las Bigotonas, que era como un grupo de mujeres un poco para que tenía esta visión revolucionaria, ¿no? Es una aportación como simbólica, ¿no? Que era un poco para salvar nuestra salud mental. Y bueno, teníamos claro que nosotros queríamos una revolución pacifista, ¿no? Y un poco pues retomando el imaginario de la Revolución Mexicana, pusimos un poco lo que estábamos deseando nosotras, cuál iba a ser nuestra revolución como feminista y cómo van a estar incluidos los hombres en esto. Y les puse pues unos como carteles que hicimos de un poco de nuestra campaña. Pusimos la revolución de las bigotonas, hereda un mejor viaje para las niñas y los niños, ¿no? Y aquí ven, están mis tres chiquitos y otra nena. Y puse otro, por los bigotes de mi madre, no seré homofóbico. Y aquí los futuros hombres serán buenos compañeros y no unos machistas, ¿no? Aquí se ve pues toda la esperanza de crear personas, pero también de crear un movimiento, una sociedad más sana, ¿no? Y pensando a nosotras, pero también a las futuras generaciones. Y en este sentido, pues estaba, bueno, la preocupación intelectual de cómo hacer, de cómo crear un movimiento social y también de cómo ir dispersando, como mejorando, ¿no? El nivel de reflexión sobre eso, ¿no? Apenas estábamos pensando y bueno, a partir de eso, pues empecé a encontrar otros cómplices y bueno, hicimos el primer congreso internacional sobre las masculinidades en Puebla. Y bueno, a partir de eso también bueno, decidimos hacer La Manzana, que era como la revista. Y esta revista pues tenía realmente el objetivo de difundir conocimiento, de dar bases, ¿no? Que sea fácilmente accesible para todos. Y bueno, les voy a leer esta primera intención porque creo que lo escribí en 2003 y todavía, bueno, está la esencia, ¿no? Del trabajo con los hombres. Escribí, fruto del primer pecado, del deseo de una vida mejor, del conocimiento y en consecuencia del enojo del patriarcado instalado por Dios mismo, la manzana simboliza este atrevimiento a cuestionar las reglas establecidas, a cultivar el conocimiento y a buscar nuevas formas de convivencia entre hombres y mujeres, impregnadas de placeres y de libertad. En tal sentido, esta revista electrónica internacional quiere diseminar a los cuatro vientos el polen que permita fecundar uniones intelectuales
que a su vez posibilitan la emergencia de nuevas concepciones sobre las masculinidades desde diversas disciplinas y corrientes de pensamiento, ¿no? Aquí se ve, bueno, aquí está la semilla, aquí está el fruto y está el campo de trabajo, ¿no? Eso es como que lo que se estaba planteando. ¿No? A ver, ya no quiero seguir. Ok, bueno, vamos. Y aquí, bueno, estuvimos discutiendo y, bueno, un poco como lo estamos viendo, es que América Latina, pues, es como un laboratorio para la cultura de paz, ¿no? Ya sabemos como toda la cuestión de la violencia. Bueno, se hace urgente, pero ¿cómo vamos a hacer para vivir en paz, para vivir sin violencia, para buscar alternativas a todo eso? Y cómo vamos a aprender una cultura del buen trato y de la justicia social. Y en esto, pues, las relaciones de género, pues, están como muy presentes. Y bueno, porque como mujeres, como feministas, trabajar con los hombres, mucho es para sumar fuerza, no crear alianza, ¿no? Porque la chamba es tanta que mejor nos juntamos, ¿no? Y también para que no sea contraproducente. Y aquí pues, no, pues cuidado, hombres y mujeres trabajando por la igualdad, porque realmente es un campo de trabajo y sabemos que cuando hay un campo de trabajo hay desorden, hay posiblemente hay accidentes, pero bueno, y estamos como todas y todos intentando construir algo, ¿no? Algo nuevo. Y bueno, pues estamos luchando con unos virus, unas plagas, que es la violencia machista, el capitalismo, que eso nos empreña, nos envenena a todas y a todos. Toda la cuestión del colonialismo, ¿no? La sobrevalorización del modo de vida occidental, el individualismo egocéntrico, ¿no? Que no la vamos, sigue pendiente la bronca con eso y toda la idea de competitividad, que también, bueno, son problemas que estamos viviendo, pero que nuestra brújula es hasta la ternura siempre, ¿no? Y que finalmente el objetivo, pues se trata de ser felices cambiando el mundo, ¿no? Y tenemos como muy claro que eso es un proceso y que el camino se hace al andar, ¿no? Que no necesariamente como tenemos todo el instructivo, pero en este proceso pues estamos construyendo, ¿no? Estamos creando cosas que todavía no existan. Y bueno, para terminar, bueno, la idea pues es realmente a partir del corazón, pues pintar un mundo diferente, ¿no? De estar buscando como en todo este modelo un poco ecológico, cómo lograr esa transformación adentro de una o de uno mismo, de nuestras familias, de las escuelas, de la comunidad, de la sociedad. Y bueno, una de las cosas que creemos importante es que la creatividad, ¿no? Hay que ser muy creativo y creativas para planear pues un mundo diferente, ¿no? Atrevernos a hacer las cosas que todavía no existen y que todavía hay que inventar, porque el mundo de violencia, discriminación, machismo, pues no, ya lo conocemos, ¿no? A veces apenas lo estamos identificando una sutilidad, pero también, bueno, tenemos un poco claro la idea del enemigo, pero la idea es cómo vamos a crear alternativas. Y bueno, pues y también este ejercicio, ¿no? De estar creativos hasta que se nos haga la costumbre. Es un poco la propuesta. Regreso. Muchas gracias, Guite. Qué bonito también ver tus ilustraciones. Y bueno, me parece un excelente planteamiento, Denise, y gracias por compartirnos tu experiencia sobre todo y ver cómo se vincula la necesidad y la posibilidad incluso de sí trabajar con hombres desde los feminismos, ¿no? Entonces, no sé qué nos puedes decir de, y si podemos continuar contigo, ¿cuál ha sido tu experiencia desde El Salvador en estos temas, en torno a estas preguntas, ¿no? Que a veces ya nos empiezan a hacer cada vez más, ¿no? ¿Es posible trabajar con hombres desde los feminismos? ¿Qué experiencias hemos tenido? En fin, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, yo había escrito algunas reflexiones, pero me parece que puede ser para un segundo momento. Ahorita, y sobre todo motivada por esa linda presentación de Guite, quizás
Y por lo que tú decías, ¿no? ¿De dónde partimos? ¿De dónde estamos ahora en capacidad de tener estas ideas y estas reflexiones? Yo estuve 22 años dirigiendo una organización feminista, el Instituto de la Mujer, el IMU, desde el 92 hasta el 2014. En esos 22 años, nuestra apuesta fue generar procesos de empoderamiento de las mujeres para que primero se organizaran, y sobre todo en organización comunitaria, local, se organizaran, se empoderaran, pudieran hacer incidencia y desde esa incidencia lograran transformaciones, ¿verdad? Y veíamos al Estado como un nicho al que había que transformar sin falta para ponerlo al servicio de los intereses de las mujeres. Siempre tuvimos una opción preferencial por mujeres rurales, mujeres de los sectores populares, pero a los 10, 12 años de estar trabajando con ellas, ya con redes de organizaciones de mujeres a nivel local, organizadas en las llamadas ADESCOs. Aquí las ADESCOs son organizaciones que tienen mucha legitimidad porque nace de las comunidades, las organizaciones de mujeres, pero además se legalizan, la alcaldía municipal las legaliza, tienen estatutos, tienen personería jurídica, y eso, digamos, era la concepción que nosotras teníamos, que las mujeres se organizaran, que fueran referentes en sus comunidades y que desde ahí se iban a ir haciendo los cambios, ¿no? Aportando a la democracia, al desarrollo, etcétera. Ocurrió que, como les digo, a los 10 años, 12 años de estar trabajando con esa estrategia, las mujeres empezaron a demandar que trabajáramos con los hombres, empezando por sus hombres, sus esposos, sus maridos, sus novios, porque ellas habían avanzado muchísimo, tenían ya conocimiento de sus derechos, estaban bien organizadas, tenían como mucho prestigio en la comunidad, pero sus hombres se habían quedado retrasados en todo esto. Y entonces muchas veces esos hombres, a fuerza de que ellas se empoderaban, habían como asumido, ¿verdad?, que tenían que convivir con eso, pero no se movían de sus posturas patriarcales, machistas, que obviamente si no se abordaban no iban a transformarse. Entonces, nos aliamos con una organización en El Salvador, es el Centro Bartolomé de las Casas, donde eran hombres masculinistas dirigiendo programas para trabajar con hombres. Y en diálogo con ellos es que se nos empezó a ocurrir que podíamos también abrir una estrategia de trabajo con hombres, pero en aquel momento dijimos, nosotras no vamos a ir a trabajar con hombres, tenemos que convocar a otros hombres a que trabajen con los esposos de las señoras y de las jóvenes y de las mujeres con las que trabajábamos. Entonces así hicimos. Muchos de los esfuerzos de capacitación, de formación de estos hombres en la comunidad fueron acompañados por los compañeros, los técnicos que tenía el CBC en ese momento. Y eso en cierta manera nos facilitó el trabajo con las mujeres estaban menos tensas porque habíamos generado muchos problemas adentro de la familia, ¿verdad? Porque el empoderamiento de las mujeres francamente hace que la otra parte reaccione a la defensiva y muchas veces con mucha más violencia, con mucha más agresividad. Entonces ahí, por lo menos a mí como directora de aquella institución me quedó claro, ¿verdad? Realmente no podemos seguir solas con estos guetos femeninos en las comunidades si no hacemos un esfuerzo porque también la conciencia de género avance en los hombres. Y bueno, dio sus resultados en ese momento, los hombres estaban más sensibles a todos los temas, se dieron cuenta también que trabajar con la familia, con los adolescentes, con los niños pequeños, las niñas, también tenía mucho sentido. Y creo de que tuvimos varios logros en ese sentido porque ellos empezaron a apoyar las actividades de las mujeres, se involucraban,
Algunos obviamente no quisieron dar ese paso y terminaban pues separándose, ¿verdad? Las parejas se complicaban mucho y pues tuvimos un poco de todo. Después vino la fase de colocar el tema de la violencia de género en el centro del trabajo del trabajo de empoderamiento, el desarrollo, la democracia, que eran como nuestras guías. Y para abordar la violencia de género, también tuvimos que hacer una organización específica. Se formaron los llamados comités de defensoras populares contra la violencia. Eso también tuvo sus propias tensiones con los hombres porque se dieron cuenta que el centro del abordaje eran ellos, ¿verdad? Pero también en ese campo tuvimos aliados, hay que decirlo, ¿verdad? Aliados que se fueron sumando, que entendían que esa violencia de género ejercida desde su identidad machista no llevaba no era, es decir, no generaba ningún beneficio para la familia, sino al contrario, ¿verdad? Toda la familia se emproblemaba cuando había violencia de género en el seno del hogar. De tal manera que ese segundo como experimento, digamos, que hicimos desde el instituto, volvía a reiterar esa necesidad. Tenemos que crear alguna estrategia que nos permita avanzar no solo en la práctica, en los proyectos concretos, sino en la reflexión propia de nuestra institución. Y decidimos con el Centro Bartolomé de las Casas abrir una estrategia que le llamamos los diálogos intergenéricos. Los diálogos intergenéricos eran espacios de reflexión entre mujeres feministas y hombres autonombrados como masculinistas. Como ellos a esas alturas ya llevaban unos 15 años de trabajo, muchos de estos compañeros, tenían ya opiniones, habían hecho reflexiones, de hecho habían creado una escuela, la Escuela Equinoccio, desde donde se capacitaba y se formaba a muchos hombres, llegó a ser una escuela de incidencia latinoamericana, y eso también lo vivimos como con mucho acierto, la posibilidad de instalar un diálogo de reflexión, de capacitación también, entre mujeres y hombres, que nos permitiera reconocer, ¿verdad? Reconocer la mutua necesidad que teníamos de avanzar hacia la igualdad juntos y juntas, y de pensar la transformación social y la creación de una sociedad nueva, la lucha contra el patriarcado, contra el capitalismo, pensarlo y actuarlo de manera conjunta. Eso obviamente tuvo sus dificultades, algunas incomprensiones de parte del mismo movimiento de mujeres en El Salvador, pero ahí fue caminando. En este momento estamos como valorando la necesidad de recrear todo eso a partir de la pandemia, porque la pandemia como que nos abrió también nuevas reflexiones en el terreno de las relaciones entre hombres y mujeres, y estamos como viéndolo como un gran desafío nuevamente, ¿verdad? La necesidad de fortalecer estos diálogos intergenéricos. Los compañeros del CBC han desarrollado investigación en el campo de qué está pasando con los hombres en El Salvador, en un país tan violento, uno de los más violentos de América Latina, con un control territorial de la pandilla muy grande, y eso le da un toque todavía más de gravedad al tema del machismo en El Salvador como cultura, ¿no? La presencia de las pandillas, del crimen organizado. Entonces está en este momento como un desafío, a partir de identificar las problemáticas que la pandemia produjo en el terreno de las relaciones entre hombres y mujeres. Y bueno, después yo hablaré sobre esas primeras reflexiones que estoy haciendo respecto a las secuelas que la pandemia ha dejado y sigue dejando, y cómo esto puede plantearse como una oportunidad, ¿verdad?, de repensar nuestra sociedad a partir de sentirnos y vernos juntos y juntas, hombres y mujeres, conscientes de esta necesidad. Gracias.
Muchísimas gracias, Daisy. Qué interesante y muchas gracias por este recuento de tantos años de tu experiencia que nos da mayor contexto de cómo lo están viviendo o cómo lo han vivido en El Salvador. Mil gracias. Enseguida, efectivamente, volveremos al tema de, bueno, ubicar otros aspectos que implica el trabajo con hombres, mujeres, entre mujeres y hombres, pero para el trabajo de ellos. Pero ahora vamos a escuchar, si les parece bien, a Marcela Hernández. Bienvenida y adelante, ¿qué nos puedes compartir? Hola, muchas gracias. Pues qué gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Este, ay, me encantó la presentación de Guité, se me hizo súper tierna y también me motiva, pues, a iniciar abrir este diálogo desde, pues, la experiencia personal, desde muy el sentir, ¿no? Obviamente también las reflexiones de Daisy y sus aportaciones me parecen maravillosas y siempre me hacen pensar en mi experiencia personal, cómo he visto algunas cosas también respecto al trabajo con hombres. Bueno, supongo que es de esperarse un poco que mi experiencia es mucho menos, de menos años a lo mejor, pero bueno, en mi caso el trabajo con hombres y sus masculinidades es bastante reciente. Em, yo inicié en el activismo feminista en una preocupación porque, bueno, sí, o sea, el despertar, el darme cuenta de, de las diferentes opresiones que se viven por el hecho de ser mujer en las relaciones cotidianas, ¿no? Yo creo que se van acentuando, por ejemplo, en la adolescencia, cuando te das cuenta de cómo se vinculan entre hombres, cómo son las complicidades entre hombres y las complicidades entre mujeres y cómo de pronto ya no se siente una tan cómoda con ellos, como de pronto algunos comentarios parecen ofenderte, pero todos se ríen y es tan normal, y entonces uno no sabe si está mal por sentirse como se siente. Y bueno, como conforme pasa la vida, uno muchas veces va normalizando esto que algunas, bueno, que todavía llamamos los micromachismos, y yo sé que hay un debate de si está bien o está mal el término, pero al final todavía se puede usar para entender qué son estas violencias pequeñas que no detectamos del todo, que no son tan explícitas y que justamente integramos, normalizamos como parte de la convivencia entre hombres y mujeres, pero que sí llegan a causar alguna incomodidad un poco silenciosa en nosotras principalmente, y que ellos no parecen detectar. Entonces, bueno, esas fueron las cosas que de pronto me fueron despertando al interés en buscar el feminismo. Y efectivamente, pues las violencias más explícitas que se escuchan en los medios, desafortunadamente en México, pues sabemos que es un país con muchísima violencia feminicida, principalmente, bueno, principalmente me refiero a que es lo más explícito, y se tiene actualmente la estadística de 11 feminicidios, bueno, 11 muertes de mujeres diario por cuestiones de género. Entonces, pues es alarmante, y fue eso lo que dije: tengo que acercarme, de algún modo tengo que buscar cómo acercarme. Empecé a involucrarme en grupos feministas, y justamente algo que escuchaba reiteradamente era un rechazo fuerte a, a los vínculos con hombres. Después, todas las chicas, eh, ¿qué les estoy hablando? Entre 2015 y 2016, o sea, no tiene tanto, y se sigue escuchando hasta este momento. En los grupos y células feministas de chicas, de jóvenes, algo que se reitera mucho es la dificultad de los vínculos con los hombres y el deseo cada vez más de depurar
por ejemplo, sus redes sociales de compañeros, de hombres, y el mensaje muy reiterado de el aliado de una, ese puede ser el agresor de otra. Eso, pues cuando yo iba entrando, me pareció muy choqueante, porque obviamente, pues en mi vida hay muchísimos hombres a los que amo, quiero, con los que me he relacionado de formas muy, pues, o sea, en entornos muy amorosos, ¿no? Entonces, me hacía un choque, pero lo fui comprendiendo conforme fui avanzando en mis estudios y en pues sí, en mi formación feminista. Eh, Entendí la necesidad de los espacios separatistas de mujeres porque lo viví, porque vivía como siempre que los feminismos intentaban incluir compañeros, era una discusión eterna de no, pero las mujeres también son violentas, no, pero las mujeres son las que fomentan el machismo desde sus maternidades, no, pero, o sea, pero a nosotros también nos matan. Y entonces era ya no poder avanzar en el trabajo, ya no poder avanzar en el diálogo y en la construcción, en el camino hacia la igualdad, porque siempre había estas formas de retar ese discurso, ¿no? De la existencia fehaciente de la violencia de género. Entonces entendí que, pues sí, hay terrenos en los que no es tan viable el trabajo de los feminismos con hombres, pero hay otros en donde sí, porque siempre yo sin conocer todavía ni siquiera la palabra masculinidades, recuerdo que había chicas que decían, no, que ellos abran sus propios espacios y que se eduquen y se formen entre ellos primero, y ya después se vienen a meter a nuestros espacios. Afortunadamente fue justamente en la maestría, ajá, que tuve las materias de masculinidades, ya había indagado un poco por mi cuenta y me interesaba muchísimo justamente por este choque que me causaba al incorporarme a los movimientos feministas, ese rechazo y esa dificultad tan grande, ¿no? Porque yo decía, pero seguro hay con quienes sí se puede. este, y bueno, pues sí, justamente en la maestría en políticas públicas y género estaba el tema de masculinidades, me fui involucrando más y finalmente cambié, digamos, mi enfoque de estudio, de investigación, de directamente irme a violencia contra las mujeres, violencia feminicida, trata de personas, así, porque obviamente mi intención era contribuir desde donde pudiera a que estas problemáticas redujeran lo más posible. Pensé justo pues desde la investigación y después también desde el activismo, no sé, y como me di cuenta que estar estudiando ese tipo de temas es demasiado fuerte, muy desgastante emocionalmente, es duro, son realidades que te hacen llorar de estar leyendo los casos y cosas así. Dije, pero claro, todo, finalmente todo de algún modo se vincula con la violencia que ejercen los hombres. Eh, Tiene que haber una respuesta a lo mejor también en mirar ese enfoque. Mm, ya no, justo ya dije, a ver, el feminicidios estadísticamente la gran mayoría son cometidos por hombres, igual que cualquier tipo de agresiones sexuales, igual que la violencia en la pareja, igual que todos los temas que me interesan, los consumidores de trata de personas con fines de explotación sexual, mm, inmensamente, mayoritariamente hombres. Entonces dije, bueno, ok, entonces ahí hay un tema, podría, en lugar de voltear a este lugar donde me duele, eh, verlo desde una parte como, sí, o sea, quizás un poco más buscando, buscando un lado amoroso al asunto. Este, y sí, me interesó mucho esta cuestión de construcción de género de los hombres, cómo
se va formando y cómo no es que los hombres nazcan agresivos, violentos y que tengan un gen del odio hacia las mujeres o cosas así, sino ver cómo es que socialmente hemos aceptado y construido un sistema patriarcal, ¿no? Y cómo lo hemos aceptado tanto la parte dominante como la parte dominada y entender que, que, que un niño que nace, y justamente lo que decía Guité, al momento de una mujer feminista tener en el vientre a un hombre, que es mi caso, por cierto, en este preciso momento, este, mm, pues surgen un montón de inquietudes, un montón de reflexiones en torno a, yo no quiero que esta persona que amo, que sé que voy a amar, que voy a tener un vínculo tan fuerte, pues se convierta en un agresor para mí ni para nadie. Y entonces es eso, o sea, entender la responsabilidad propia como género la construcción del patriarcado y entenderse y reflexionarse también mm, desde saberse el lado oprimido, que no es bonito, que no es fácil, que siempre lo digo en casi todos los espacios donde, donde participo, es tan duro reconocerse víctima como reconocerse agresor. eh, y son procesos internos que duelen, que llevan a una introspección muy fuerte, que llevan a reflexiones, que llevan a, a nuevas conclusiones. Y creo que es un proceso que las mujeres desde el feminismo hemos dado o hemos avanzado muchos pasos y ahí la llevamos. Y justamente fue lo que pensé, dije, wow, el feminismo lleva su trayecto y ahí va, ¿no? Como sea, con sus pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, históricamente, digamos, en los procesos para llegar a la igualdad, pero ya está emprendido. Falta mucho trabajo en este otro lado de la reflexión de las personas como responsables de esa violencia, no como víctimas de esa violencia sistémica, ¿no? Entonces, bueno, totalmente me involucré en el trabajo con hombres. Después de salir de la maestría, eh, me Marce, empezaron a... Sí, dime. perdón que te interrumpa. ¿Te parece bien si podemos hacer la siguiente ronda y nos continúas compartiendo ahí el resto de tus reflexiones, por Ah, favor? sí, claro, claro, claro. Muchas gracias, Marce. Disculpa la interrupción No, por no, cuestiones de tiempo. Me parece muy bonito y muy importante y les agradezco mucho que compartan también esta otra parte que nos involucra en lo personal, ¿no? Como es la experiencia propia que tenemos de ser el caso con las maternidades, con niños, ¿no? Con varones, también las experiencias que tenemos en nuestros vínculos con compañeros en nuestra vida diaria o en diferentes ámbitos. Y justo complementando también un poco en estas preguntas, me parece muy importante reivindicar la importancia que tienen los feminismos en el trabajo con hombres, porque me parece que a veces se pierde cuando las cosas se hacen más masivas, ¿no? Cuando los mismos feminismos se van siendo más visibles, pero no necesariamente significa que se entienda, ¿no? Que se entienda de lo que se trata. Y los feminismos para mí son un movimiento transformador, ¿no? Que inicia con las mujeres, un movimiento transformador de las mujeres, para las mujeres, pero que es transformador para toda la sociedad. Y ahí es donde no pueden quedar de lado precisamente los hombres por tan solo la experiencia que nos comparte Daisy, ¿no? Es como, pareciera como, y así hasta nos han colocado que ellos son el daño colateral del feminismo como si esto fuera algo negativo, pero es que en realidad un cambio, o sea, un cambio profundo, transformador, claro que va a remover los cimientos que están mal puestos en todos lados, y no es que haya un daño colateral, es que hay la evidencia de que eso estaba mal y eso hay que trabajarlo y transformarlo. Sin embargo, no vamos al mismo ritmo,
justo he tenido la oportunidad de que compañeros, compañeras me compartan en las experiencias con hijas e hijos, que hay quienes me han dicho, a mí no me preocupa mi hija, o sea, es paradójico, pues, porque yo sé los riesgos que hay con las mujeres. Mi hija es joven y sé los riesgos a los que se enfrenta, pero mi hija es feminista y ella ya de alguna manera tiene herramientas, ya se las sabe, encontrará formas de enfrentar las adversidades del patriarcado. Pero mi hijo, cada vez que ve el involucramiento de su hermana con los feminismos, se radicaliza para el lado tradicional de la masculinidad, o sea, no sabe qué hacer, no tiene herramientas, no le llegan los insumos que necesita para reflexionar y hacer conciencia de lo que está pasando. Y entonces no dejar de estigmatizar a los feminismos. Y justo una compañera en Cómplices, precisamente Beatriz Schmuckler, que también ha estado tanto en México como en Argentina, ella es de Argentina, nos contaba, ¿no? en su larga experiencia como feminista, cómo los feminismos para ella, como los vivía en los años 80, si no mal recuerdo, era un estigma, ¿no? O sea, mucho más marcado, en donde se le veía como, o sea, como un abordaje incluso no científico, como un tema tabú, en fin, o sea, como una connotación negativa al que se pudiera asumir como feminista. Y eso, pues, de alguna manera creo que ha ido cambiando con la visibilidad de los feminismos, el levantamiento de las voces de las mujeres por desgracia, algo que me parece muy paradójico, con la evidencia que nos muestra que sí teníamos razón, por decirlo de alguna manera, con los datos de los feminicidios, con los datos de las violencias, en fin, todos los problemas que vimos las mujeres, las brechas salariales, en fin, en todos los ámbitos tenemos desigualdades y violencias, pero justo estas han crecido tanto que termina por visibilizarse que sí teníamos un punto, o sea, que tenemos un cuestionamiento muy, muy importante que hacer y sin embargo no se había escuchado y a pesar de ello, o sea, digo que es paradójico porque los problemas crecen y pues de alguna manera nos dan un voto de confianza socialmente y por desgracia no es suficiente, ¿no? Todavía parece que tenemos que seguir explicando y haciendo labor por pues educar, ¿no? No me gusta verlo tanto así, pero como formar en feminismos. Y ahí es donde creo que se hace, comparto la importancia que tiene el trabajar con hombres y que además los aprendizajes que nos dejan los feminismos es que no hay una sola respuesta. Por ejemplo, decir, ¿es posible trabajar con hombres? Sí, sí es posible. O sea, creo que es mucho más complejo que eso, no es como tan sencillo, porque sí es posible, pero también sí necesitamos espacios aparte, como decía Marce. Es posible, pero necesitamos que ellos hagan su trabajo, ¿no? Es posible, pero necesitamos que hagan su trabajo y no dejen de voltear o de articularse con nosotras. Es posible, pero también hay que respetar el que queramos o no queramos trabajar en conjunto. Y también pienso que, al menos compartirles brevemente mi caso, también he recibido rechazos de compañeras feministas porque pues no les parece que yo trabaje, ¿no? Estos temas, ¿no? Porque no confían, no creen, por muchas razones, ¿no? Y justo lo que he aprendido con el tiempo y a partir de estar reflexionando en los temas de los feminismos es que está bien, ¿no? Está bien si me ven así o no me ven así, o sea, habrá quien vea bien que haya mujeres trabajando con hombres y habrá quien lo vea mal y está bien porque eso responde a procesos diferentes de cada persona, cada colectivo, cada grupo y no podemos forzar a que todo el mundo lo acepte. En mi perspectiva, en mi posición profesional y personal, lo asumo, ¿no? Asumo trabajar con los compañeros, pero también me parece importante ir marcando las diferencias, ¿no? Ir marcando cuándo son espacios propios, cuándo son procesos propios de las mujeres y cuándo son procesos de ellos. Por ejemplo, no me atrevo a participar o a involucrarme mucho más en procesos que siento o veo que son de ellos, como espacios, por ejemplo,
no sé, de trabajo terapéutico, no sé, algo así, no tengo por qué ir a meterme a sus procesos, pero también hay momentos, espacios, procesos que vamos juntos, ¿no? Juntos y juntas. Entonces, esto de desestigmatizar los feminismos me parece importante, incluso también para los compañeros, ¿no? Que ellos mismos dejen de negar el feminismo. Para mí, sinceramente, negar los feminismos es una extensión más de la misoginia del patriarcado, aún en grupos de trabajo con hombres, y es importante que lo trabajen, que también lo reconozcan. Y bueno, todas tenemos experiencias muy diversas, y para justo transitar a la siguiente ronda, me gustaría preguntarles justo eso, de sus experiencias, qué es lo que considerarían como lecciones, como avances, como retos, como pendientes sobre el trabajo con los hombres en articulación con los feminismos, idealmente desde los feminismos, porque me parece que esa es una apuesta importante que hacer. ¿Y cómo lo ven? ¿Qué podemos también reconocer? Porque el estar en este campo desde los feminismos y como mujeres también, me parece que no es fácil, y me gustaría también que nos pudieran por ahí compartir. Les pediría de favor si podemos hacer la ronda más breve para hacer una final sobre algo un poco a lo mejor más a futuro. También decirles a las personas que nos están acompañando en este conversatorio que nos pueden plantear sus dudas o preguntas por el chat, y para tratar de abordarlas en esa última ronda. Y comenzamos con Guité, por favor. Bueno, pues yo como soy de Canadá, de Quebec, donde hubo Politécnico, que creo, bueno, es que hubo como un hombre que quiso matar a las feministas en una escuela de ingeniería. Pues nosotros en Quebec, por ejemplo, es muy difícil trabajar hombres y mujeres juntos, ¿no? Los movimientos feministas son muy separados porque también está este movimiento masculinista. En el sentido de masculinista, nosotros entendemos que son hombres que culpan los problemas que están viviendo, como si las feministas fueron demasiado lejos y están castrando a los hombres en su proceso de emancipación y eso del retroceso, y cuando los hombres ya están sufriendo de ciertas cosas, pues lo culpan a las mujeres, ¿no? Yo creo que eso, la cuestión del enemigo, como que con qué estamos luchando, ¿no? Claro que las mujeres pues tenemos que luchar contra la masculinidad tóxica, ¿no? Y hay cosas y esta masculinidad tóxica no está en todos los hombres, pero está presente y nos va a afectar como mujeres, ¿no? Y también tenemos que luchar para nuestra propia emancipación, para conquistar nuestra propia libertad, para amarnos nosotras mismas. Digo, hay hay muchas cosas que hacer, y bueno, yo veo como muchas mujeres que dicen, no, pues qué cansancio trabajar con los hombres, ¿no? Como que si de por sí el nivel de energía que se necesita, ¿no? A veces, bueno, de atender a sus amigas que justamente son víctimas de violencia, de violación, de todas cosas, y además estar trabajando con los hombres a veces es mucho, ¿no? También y dicen, no, pues no, también no se puede hacer todo en este mundo en el mismo tiempo, pero yo creo también, bueno, como decía Daisy, no, a veces llegamos a un punto que más o menos estamos bien, y bueno, pues, y finalmente lo que va a frenar la emancipación de las mujeres, pues son los hombres, ¿no? Que están atrás, y por más emancipada que seamos las mujeres, nos vamos a topar con las relaciones con los hombres, y en este sentido, seas que a nivel práctico, si no queremos vivir violaciones, pues hay que trabajar con los hombres. Si no queremos tener doble tarea, doble todo, y que queremos afecto con son mundos diferentes, bueno, y no lo cargamos todas, bueno, pues hay que trabajar con los hombres. También es una cuestión bastante práctica, ¿no? Yo digo, si queremos avanzar, bueno, hay que no sea, que el costo del patriarcado no solamente recae sobre las mujeres. Si queremos cambiar la sociedad, bueno, hay que pensar diferentes maneras, pero también yo digo que estamos buscando por eso hablo de un laboratorio, porque las relaciones humanas siempre son complicadas.
Digo, seas que conmigo misma, con mis propias luchas, con mis propias familias, digo, no, yo no quiero un maltrato infantil, pero a veces está mucha presión y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para progresar sin maltratarnos, para ir hacia la ternura? Y eso también es con ensayos, es con errores, ¿no? Y creo que no hay una persona que está libre de violencia y que eso es como un trabajo de una vida y es ir construyendo, ¿no? Y cada día intentamos de hacerlo mejor, pero también está toda esta idea de territorios, de competitividad, está en todas partes, ¿no? Yo digo, soy muy vacunada porque trabajo con mujeres y que viven violencia, que están trabajando con otras mujeres y estas relaciones de poder se dan entre mujeres también, ¿no? Digo, y eso es a veces de las cosas más dolorosas, ¿no? A veces no hay más una mujer para oprimir a otra. Existe este tema. Pero también con los hombres, bueno, hay que desarrollar como una cuestión de complicidad, pero a veces es complicado. Están las cuestiones de lealtad, ¿no? De los hombres entre ellos, como que si los hombres decidan que no van a aceptar que su compañero sea violento, pues las cosas cambiarían. Para eso es muy difícil deshacer esta lealtad, ¿no? Esta complicidad entre hombres que, ¿cómo le voy a decir al otro que está mal? ¿No? ¿Cuál va a ser el costo de decir al otro que está mal? Y yo he vivido esta experiencia, ¿no? De repente yo sentí que era muy claro y para mí era como no negociable que si trabajo con hombres no se va a atacar a las feministas. Y que mi chamba no iba por eso. Y de repente se empezó a tener como palabras así que las mujeres, que culpar a las mujeres de las dificultades y del sufrimiento que viven los hombres y de una manera como pues, de macho alfa, ¿no? Pero de una manera intelectualizada. Y ahí, bueno, se tocó pues la gente no está de acuerdo con el discurso, pero es buen compañero, él tiene lana, ¿cómo hacemos eso? Él tiene prestigio y el conflicto, nadie quiere vivir conflicto, vamos a ver cómo lograrlo y a veces cómo está el funcionamiento de una mafia y eso, y la gente son capaces de aceptar, de tolerar cosas misóginas, antifeministas por lealtad por no tener el costo de luchar contra la violencia, porque sí, digo, siempre está este costo, pero yo creo que sí vale la pena y que, bueno, yo sí la apuesto mucho porque hay que crear estos espacios, hay que intentarlo, y también yo creo que como mujer, bueno, y hay que trabajar su salud mental, su esperanza y bueno, y también está la cuestión del autocuidado entre nosotras, con los hombres, pero y ellos también, ¿no? Yo creo que tienen muchísimos retos y, y tienen sus conflictos y hay cosas que, bueno, que no nos corresponde tampoco. No sé si he contestado. Muchas gracias, Gite. Sí, me parece muy bien esto último también que dices. Hay cosas que no nos corresponden, no tenemos que cargar con todo, ¿no? Y eso a veces también refleja la lógica de la asignación de la tarea de educación, de cuidados de los demás, ¿no? Ahora en estos espacios, ¿no? Con feministas o de trabajo con hombres, y hay que romperlo también, ¿no? Hay que buscar cómo nos distribuimos. Daisy, por favor. Bien, yo quisiera en este espacio tener el chance de colocar algunas reflexiones en torno a la situación de pandemia y de cómo la hemos vivido en El Salvador. Debo decir que después de esos 22 años trabajando en la institución, en el IMU, pasé a la academia, estoy ya con 6 años trabajando en la universidad y desde ahí el mundo eran los y las estudiantes. Entonces, en la universidad hay una cátedra que se llama Género y Sociedad, que normalmente me la dan a mí por ser la coordinadora del Comité de Género, y desde ahí yo he podido también volver a reafirmar esa importancia que tiene
que debemos trabajar también con los hombres. Yo venía de mis 22 años trabajando solo con mujeres, para mujeres, entre mujeres, y trabajando con los hombres en calidad de aliada de este esfuerzo de nuevas masculinidades, pero ahora viendo a los chicos y chicas universitarias y de la manera en que a partir de esa cátedra he podido ir colocando conocimientos, generando reflexiones entre ellos y ellas, me parece que sí, efectivamente es una gran necesidad. Entonces, la academia la veo como un espacio de donde se puede seguir investigando con ese nuevo enfoque, ¿verdad? Del que ya estoy bastante convencida, y también aprovechando la docencia. Son espacios verdaderamente valiosos para ser aprovechados. Entonces, ahorita yo voy a darme este espacio para compartirles estas reflexiones en torno a la pandemia. A mí me parece, en primer lugar, que la pandemia impactó, obviamente, en la vida de todos los seres humanos del planeta. Y al mismo tiempo, los problemas más acuciantes de la humanidad parecieron aflorar con mayor intensidad, ¿verdad? Al menos en estos países periféricos, donde los sistemas de salud, los sistemas de educación son muy débiles, entonces la pandemia vino prácticamente a, a servir para que estos problemas sociales se vivieran con mucha más intensidad, pero también para constatar la gravedad en la que se están desarrollando todas estas políticas públicas de educación y de salud, y las grandes dificultades y atrasos que hay también en eso. También en el caso de El Salvador, la pobreza y la violencia femenina fue un asunto que también quedó evidenciada con mayor gravedad, ¿verdad? La pandemia, creo yo, ha trazado una línea imaginaria que separa una normalidad de otra que aún está por diseñarse. Es decir, hoy hablamos de una nueva normalidad, pero ¿de qué normalidad estamos hablando? ¿Verdad? Es realmente una oportunidad que la humanidad tiene para reconstruirse como sociedad y diseñarnos otra sociedad diferente. Estas son algunas de las preguntas que me estoy haciendo en este momento. Ahora, yo creo que es importante saber qué pasó durante toda esta etapa. En el caso de El Salvador tuvimos meses de cuarentena, varios meses de confinamiento, en algunas semanas mucho más estrictas que otras, pero en ese confinamiento donde se obligó a la familia a vivir de manera bastante complicada, ¿verdad? Sobre todo porque en los hogares salvadoreños en la mayoría hay la gente vive muy hacinada. Entonces el confinamiento obligó a los hombres y a las mujeres a enfrentar ese hacinamiento de manera bastante complicada, también por la misma pobreza que se había agravado, la falta de alimentos. Entonces yo creo que ahí debió haber ocurrido en el seno de nuestras familias algunos cambios obligados por este confinamiento. Yo creo que esos roles sociales típicos de género, sobre todo lo relacionado al trabajo del cuidado, debieron haber sufrido esas transformaciones que, si bien momentáneas en el marco de la pandemia, pudieron haber dejado algunas lecciones en el seno de la familia. Entonces, una investigación que indague sobre todo eso que pasó o que a lo mejor sigue pasando, ¿verdad? De qué manera hombres y mujeres enfrentamos esa convivencia en medio de la cuarentena y del confinamiento. Y un elemento importante es que surgieron nuevos miedos y nuevas incertidumbres vividas por hombres y mujeres, y no sabemos si fueron las mismas incertidumbres, los mismos miedos, o por este tema de una mirada de género descubramos otras cosas. ¿Quién tuvo más miedo o menos miedo, verdad? Y frente a qué teníamos miedo las mujeres y los hombres, o las incertidumbres actuales. Creo que eso pudiera como alumbrarnos para encontrar unas nuevas formas, unos nuevos ojos, unos nuevos oídos de ver el mundo de hoy.
Los seres humanos, por otro lado, ¿verdad? Sabemos que por naturaleza somos seres sociales. Existimos siempre en relación con los y las otras. Somos seres gregarios, vivimos agrupados en familias, en comunidades, en sociedades que nos incluyen y nos vuelven interdependientes. El otro elemento es reconocer que la socialización como proceso psicosocial nos forja como individuos portadores de personalidad única e irrepetible y que al mismo tiempo, siendo reflejo del entorno social que nos determina cultural y socialmente. Entonces, uno de las mayores preocupaciones del movimiento feminista siempre ha estado relacionado con cómo avanzar hacia la igualdad y equidad de género y con ello avanzar en el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, en El Salvador, por ejemplo, llevamos casi 30 años después que la guerra terminó, tratando de imaginar las transformaciones sociales de género si se transforma el Estado, pero el Estado neoliberal, el Estado capitalista que debilitó todas sus funciones sociales, realmente siempre ha estado con mucha ceguera, siempre ha sido sordo y ciego a estas demandas de las mujeres. Los derechos también los derechos en general, ¿verdad? Han sido como orientadores de la lucha de las mujeres. Nosotras después de 20 años logramos que se aprobara una ley contra la violencia, una ley de igualdad, y todo configuró luego una institucionalidad bastante fuerte en favor de las mujeres. Eso lo tenemos ya como acumulación de estos 30 años de lucha. Pero seguimos todavía con altos índices de feminicidio y una pobreza y una violencia de género con rostro femenino. De tal manera que aquí se impone una nueva manera de ver la sociedad y de ver esas relaciones entre hombres y mujeres que nos permitan reconocernos de otra manera, ¿verdad? Y la lucha misma feminista, planteársela de manera diferente. Por eso es que creo yo que si la pospandemia como una fase que siguiera a este fenómeno de la pandemia, se pudiera como retomar y repensar de manera conjunta feministas y hombres con nuevas masculinidades, sentarnos a reflexionar a partir de investigar qué fue lo que pasó, qué fue lo que se trastocó o no, ¿verdad? ¿Qué cambios realmente esta pandemia nos hizo vivir y experimentar? Es posible que encontremos, me parece a mí, elementos de los cuales agarrarnos para repensar de nuevo las cosas. Y en ese sentido vuelvo como a reiterar esa convicción de que tiene que ser a partir de un diálogo intergenérico, un diálogo entre hombres y mujeres, que nos intercambiemos las visiones, lo que sabemos, lo que conocemos cada uno en nuestro género, en nuestras propias realidades, para ver si así se nos aligera la carga por un lado y avancemos más rápidamente. Porque, y con esto voy a terminar, porque a mí me parece que en la pospandemia se nos pueden agudizar muchos de los flagelos que ya teníamos agravados, ¿verdad? En el caso salvadoreño, tuvimos ya, hay un registro de unos feminicidios complicados, algunos feminicidios atroces que se dieron en el marco de la pandemia. Se nos disparó la violencia sexual en ese confinamiento. Hay muchas decenas de niñas embarazadas que van a dar a luz ahora en diciembre, en enero, en febrero. Son niñas dando a luz a otros niños y niñas, producto de la violencia sexual que también se produjo en hogares. Entonces, ¿qué nos pasó en ese gran tsunami planetario que tuvimos? A mí me parece que es bien importante darle un esfuerzo de investigación y de compartir mutuamente, ¿verdad?, los hallazgos que podamos tener. Por lo tanto, creo que se
se hace como, es decir, se parte de esa interdependencia entre hombres y mujeres, entonces tenemos que juntarnos para pensar juntos y juntas la transformación social y que podamos entonces ser capaces de soñar juntos y juntas una nueva sociedad. Hasta aquí me quedaría. Muchísimas gracias, Daisy. Qué importante que nos digas y nos reiteres la parte de lo relacional, de nuestra característica social, digamos, que tenemos todas las personas, y que así también debe ser justo la solución, ¿no? O la apuesta a las soluciones que podamos encontrar. Marce, adelante, ¿qué nos puedes decir? Sí, gracias. Bueno, creo que me interrumpiste justo en el momento indicado en la participación anterior, porque creo que lo que empezaba a decir era más enfocado a este otro segmento en el que estamos hablando como de lo que hemos aprendido, del trabajo con hombres, de la experiencia ya. Y bueno, justamente yo comenzaba a hablar de algunos de mis miedos y retos cuando me empezaron a llamar para hacer talleres con hombres. Y yo decía, bueno, es que sí estudié lo de masculinidades, pero ¿quién soy yo para hablarles a los hombres? No sé, o sea, como que un poco me sentía así. Pero pues bueno, me animé y empecé a tallerear primero niños y adolescentes, y después ya me han también surgido propuestas para hacer talleres con hombres adultos sobre masculinidades, ¿no? Y, y yo decía, bueno, es que ¿cómo una mujer les va a hablar sobre masculinidades? Era una de las cosas que me cuestionaba. Y, y pues ahora sí que como aventarme, que obviamente pues tuve que pensar en estrategias pedagógicas y demás. Este, pero justamente me ha tocado desde, digamos, como terrenos fáciles, que en realidad no, este, de niños que apenas están como construyendo su identidad de género como hombres, hasta adultos ya. Bueno, el último taller que recuerdo, como que yo pensé que iba a ser el reto más grande, era a camioneros, a transportistas, de la Ciudad de México. Y híjole, pues yo dije: "No, pues es que van a supercuestionar y van a, no sé, a ser muy reaccionarios", ¿no? Y pues me he encontrado de todo, pero de verdad que como que siento que algunas de las lecciones que he aprendido en este trayecto es que hablar empezar con la no confrontación, empezar desde el reconocimiento de a ver, todos y todas hemos sido violentados y hemos sido violentadores, y si ellos quieren decir en un inicio, no, pero es que la violencia no es cuestión de género, porque todas, también las mujeres son agresivas, cosas así. Sí, claro que sí, pues sí, claro que las mujeres también podemos ser violentas, claro que, o sea, como partir de integrar su sentir, más que como una postura, de confrontación, es como, hay algo válido, o sea, algo en lo que dicen es verdad, sí, claro que todos podemos ser violentos, creo que no es un secreto para ninguna feminista que las mujeres también podemos ser violentas, pues sí, pero eso no quiere decir, o sea, eso no invalida el análisis sistémico nuevamente en el que se ejerce la violencia desde una posición de dominación o desde una posición de subordinación, o de que también los niveles de violencia pues pueden ser muy, muy diversos, ¿no? No es lo mismo no sé, una mueca de desaprobación a un feminicidio, ¿verdad? Entonces, cuestiones así como, pues, retomar
ok, hay algo válido, no tanto en el razonamiento lógico, en el planteamiento lógico, sino en el sentir, en el sentimiento, como que validar el sentimiento que produce esa reacción, como lo que mencionaban, mientras más ven nuestros feminismos, más radicalizan sus posturas de masculinidad tradicional. Justamente creo que es una respuesta más que lógica, más que racional, es una respuesta desde el sentimiento, desde el sentirse agredidos, desde el sentirse señalados, y creo que por ahí empieza también la reflexión en cuanto a qué tan importante es asumir la propia responsabilidad en todo lo, pues en una cuestión de sistema. Decía yo, por ejemplo, al ocupar este tipo de técnicas en los talleres, como que la expresión facial, la expresión corporal, todo pasa así significativamente y súper evidentemente de un rechazo abierto, de una cara de indiferencia, de no me interesa, a una sensibilización así como hasta se ve que como abren los ojos, como de pronto el gesto de dureza cambia a un, claro, eso me duele a mí también. O sea, y ver transformar tanto en niños como en señores, este, esa gesto, esa mirada, como que me da, digamos, esperanza de que sí hay, sí hay formas. Y bueno, lo he visto, se han acercado, han dado seguimiento muchas veces, incluso participantes en los talleres han buscado ya grupos de hombres para reflexión de sus masculinidades. Y creo que ese es un respiro, claro que el trabajo desde las masculinidades tiene sentido y se puede lograr algo, aunque sea como ir aportando granitos de arena. Y luego pasar al otro lado, a los grupos separatistas feministas, y también mirar que es completamente válido que no se esté en disposición al trabajo con hombres porque el dolor ha sido mucho en muchos casos. O sea, yo creo que es un privilegio el tener una experiencia de vida, una formación y no sé, herramientas incluso emocionales para decir, vale, me aviento al trabajo en la construcción de la igualdad en conjunto con hombres, porque eso quiere decir que de alguna forma o la violencia no ha sido tan fuerte o hemos tenido herramientas para salir adelante a pesar de eso. Y tenemos que reconocer y creo que también emplazar a los hombres a entender que hay quienes no pueden atravesar por digamos que no han podido atravesar ese proceso, que aún el dolor sigue demasiado fuerte, demasiado arraigado como para decir, sí, venga, con mi violentador voy a hacer equipo. Pues creo que es muy difícil. Y también, como lo han mencionado, lo, lo personal es político, lo privado, lo íntimo es político también, y tiene sentido porque yo puedo hablar de, wow, grandes éxitos en mis talleres, pero ¿y qué onda con mi relación, por ejemplo, de pareja, no? Y eso me hizo, sí, mucho sentido en lo que nos narraba Daisy del trabajo de las chicas, las mujeres que se habían vuelto líderes sociales, pero en su casa estaban viviendo, o sea, estos choques, estas contradicciones, y es como que aplicar esos mismos principios a la relación interpersonal pareciera de pronto un reto mucho más grande. Y sí, muchas veces termina en separación y duele y hay que afrontarlo también, ¿no? En mi caso llegó alguna vez a terminar en eso, después se solucionó, pero pues al final es un trabajo que no va de la academia, no va o nada más bien, no va nada más de la academia, no va nada más del activismo,
no va nada más de las políticas públicas, sino es como transversal en todos los niveles de nuestra socialización humana. Y bueno, igual no sé si lo dejo aquí y otras aportaciones las hago más adelante. Sí, muchísimas gracias. El tiempo se nos va a terminar para otra ronda muy extensa, a lo mejor nada más unas palabras para cerrar la mesa. Y bueno, comparto brevemente también la parte que me parece importante a partir de sus reflexiones, de lo que nos comparten. Creo que en lo personal mi visión es que el trabajo con los hombres y las masculinidades desde el enfoque de género y una postura o perspectiva feminista es el trabajo estructural que necesitamos, es ir a las bases de todo lo que señalamos y cuestionamos como opresiones, como desigualdades, como violencias. Y por desgracia no es algo que sea extendidamente trabajado, ¿no? Si lo pudiéramos ver cuantitativamente, pues varía la perspectiva. Podemos decir, hay mucho trabajo con hombres, tenemos muchas herramientas, mucha experiencia, pero comparativamente con el mundo, por decirlo menos, es muy poquito, o sea, no es un trabajo lo suficientemente extendido como para considerar tal vez que ya estamos en el camino y vamos avanzando a paso firme. Me parece que podemos estar en el camino como parte del proceso permanente de transformación iniciada por los feminismos, entre muchos otros movimientos y apuestas por el cambio a favor de la justicia, en fin, de muchos ideales, pero no es el común y eso me parece muy difícil. Y justo una parte que me parece también importante resaltar es los retos que tenemos. Por ejemplo, este trabajo no es fácil incluso lo que nos comparte Marce ya de manera práctica, lo que ha vivido, creo que lo confirma, porque aún las mujeres, experiencias como las de Marce nos muestra cómo las mujeres ponemos hasta el cuerpo de nuevo, ¿no? Como parte de nuestro compromiso, como parte de nuestra apuesta por determinado trabajo, ¿no? Por esta articulación. Y precisamente, al menos de las oportunidades de diálogo que hemos tenido entre mujeres que trabajamos en estos temas, que estamos mayoritariamente en cómplices, pues es que estamos en estos temas porque creemos que es posible. Incluso este planteamiento de Gité de laboratorio sale de ahí, de ese diálogo, ¿no? Nos lo plantea como, por ejemplo, cómo ver un espacio como la red de trabajo de masculinidades, pues como un laboratorio en donde ensayemos otros vínculos como, o donde hagamos ejercicios como los que plantea Daisy, ¿no? Relacionales. Betty Schmuckler ha colocado mucho también, nos ha propuesto mucho ver los diálogos corresponsables, ¿no? O sea, cómo dialogar y trabajar de manera conjunta, pero con esta connotación de que somos corresponsables de construir la igualdad, de construir mejores condiciones y de que no es trabajo ni de las mujeres ni las feministas de que los hombres hagan sus cambios, ni de los hombres asumir absolutamente todo. En fin, ¿cómo hacemos justo más bien vínculos corresponsables? Y lo que hemos aprendido es que es un laboratorio. ¿Por qué? Porque también hemos compartido cosas dolorosas que nos han pasado en el proceso, en el camino de hacer este tipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, algo que me parece importante resaltar es la invisibilidad que a veces tiene el trabajo que las mujeres hacemos dentro de este campo. No sé si conozcan y si no aprovecho para hacerles saber de la existencia de un espacio que documenta mucho del trabajo con hombres en México, pero no solo en México, también por ejemplo documenta simposios como que es desde el programa Cómplices del 21, antes se llamaba Entre Hombres, que se aloja en Radio Educación, que es una radio pública en México, y que ese trabajo se ha hecho por más de 10 años y lo ha hecho una mujer. Lo ha encabezado, no lo ha hecho sola, lo ha hecho en equipo, hay hombres y mujeres en su equipo,
pero quien ha estado insistiendo, lidiando y defendiendo que siga existiendo ese trabajo es una mujer, es Tita Cortés, que está en nuestro colectivo también. Y eso, por ejemplo, a veces no se ve que ella esté justo haciendo este trabajo, se da como por sentado, y eso es por poner un ejemplo, pero ella también reafirma mucho el tema de la comunicación, cómo la comunicación se vuelve una estrategia, una parte, un elemento fundamental de transformación social, empezando por difundir, o sea, ampliar la existencia de este tipo de trabajo. ¿Qué nos falta? Hemos también hecho apuestas por generar debate público y agenda pública en favor de que haya políticas que involucren a los hombres. Tenemos un ejercicio que es la Agenda Suma por la Igualdad, y ahí estamos involucradas muchas mujeres también. Entonces, ¿de qué es posible y necesario? Que yo lo veo que sí, ¿no? Claro que es necesario, posible que articulemos esfuerzos desde los feminismos, pero también en el camino nos hemos llevado muchos costos también, no solo positivos, por desgracia, también negativos, porque nos muestra cómo podemos seguir teniendo estos resbalones del patriarcado que son inevitables, no por eso somos mejores ni somos peores, pero sí es importante, me parece, señalarlo, porque si no seguimos como sosteniendo las prácticas machistas y demás, aún en espacios de trabajo de masculinidades. Entonces, si eso pasa en espacios como estos que estamos todo el mundo conscientes en alguna medida y comprometidos, y nos pasa esto, pues no podemos pensar que, o sea, en el resto de los espacios donde este objetivo no está planteado específicamente de transformación con los hombres y con sus masculinidades, pues sucedan cosas diferentes, ¿no? Está claro que van a seguir sucediendo estas cosas. Entonces, esto me parece muy importante, reconocer nuestros obstáculos, nuestros aciertos, nuestras lecciones aprendidas, nuestras cosas positivas, pero también todos los retos que tenemos. Y tan solo aquí aprovecho a comentar o a leer algunos comentarios que nos han dejado quienes nos acompañan. Por ejemplo, nos comenta John Ochoa que le genera una reflexión, que es el escaso apoyo y financiación para los asuntos de género, que la famosa transversalización nos puso más compleja la gestión de proyectos. Desde Colombia, Medellín, Colombia, nos escribe John, y por ejemplo eso me hizo remitirme a que ese escaso apoyo y financiación no deja de estar ligado del escaso apoyo y financiación de no solo los temas de género, sino de lo que representan los temas de género. Nos representan a las mujeres, representan a los feminismos, representan la apuesta por la transformación incluso de los hombres y sus masculinidades, y eso no hay que apoyarlo en el patriarcado, ¿no? Porque eso va en contra, entonces no se desea. Y lo veo así como una expresión más. Y también Susana Medina nos expresa que le parece interesante el trabajo de Gité con las ilustraciones que nos compartió, representación de sus ideas feministas, la valiosa trayectoria de Daisy, de cómo articularon el trabajo con hombres desde el feminismo en El Salvador, y Marce, las reflexiones tan personales y políticas sobre cómo nos reconocemos y cómo construimos de nuestros lados. En fin, yo creo que la reflexión da para mucho. A mí me parece muy importante que hayamos tenido este diálogo para hablar justo desde la experiencia que hemos hecho siendo mujeres en este campo, siendo feministas, teniendo estas lecciones, teniendo estos retos. Y lo que plantea también Daisy me parece fundamental, la pandemia. O sea, ya estamos en tiempos en los que no podemos obviar la pandemia. Necesitamos ubicar sus efectos, ubicar su potencial transformador, que por potencial transformador no necesariamente es para un sentido o para otro sentido. Por sí mismo nos implica un cambio, pero debemos ver cómo ese cambio se orienta hacia donde trabajamos, ¿no? O a lo que le apostamos.
Y para cerrar ya esta mesa me gustaría hacer una última ronda muy breve realmente de cierre, unas palabras finales, por favor, para que podamos terminar. Y perdón, y leo por último, Cami también nos dejó un mensaje para Marce, excelente y muy interesante tu trabajo y tus reflexiones. Me gustaría saber si podrías compartirme manuales de actividades para niños y jóvenes. Marce, por ahí sí puedes ponerte en contacto con Cami. Y bueno, hacemos esta ronda de reflexión final, si les parece bien. Un minutito tal vez, Guite. Bueno, pues yo quiero agradecer la generosidad, ¿no? Porque todo este trabajo de complicidad se hace con... Nadie está pagada aquí para estar aquí, no estamos en una lógica de productividad, no estamos en competencia, no estamos... Que realmente yo creo que lo que estamos haciendo es gestos de humanidad, ¿no? Para construir algo juntas y juntos. Y bueno, yo creo que era el mensaje también de que discutimos que las mujeres, bueno, también queremos estos tiempos y espacios de intimidad donde podemos ser felices y que no todo tiene que girar acerca de la idea de competencia masculina, que hasta varias mujeres hablaban hasta del tema de la sexualidad y como que tenían el mensaje para los hombres que es importante ir hacia la ternura, ¿no? Que no todo es egocentrismo, que no todo es performar, que las mujeres no necesitamos más hombres exitosos, que es de eso como hombres que quieren el éxito, pues no son cosas que ya nos van a impresionar, ¿no? Que queremos como hombres más tiernos, que desde la vulnerabilidad buscan ser más fluidos, más contentos, más felices y que, bueno, y que las mujeres, bueno, estamos ahí que necesitamos, ¿no? De gente diferente y que vale la pena, pues eso es un poco lo que, y que hay que ser creativos y que el futuro no lo conocemos, no sabemos cómo vamos a salir de eso, pero yo creo que hay que disfrutar de estos tiempos y momentos de complicidad que estamos teniendo. Sería mi conclusión. Muchas gracias, Guite. Me gusta mucho la propuesta. Gracias, Daisy. Tu micro. Tu micrófono, Daisy. Me pasa. Quisiera solo puntualizar algo que se me quedó en el tintero y es lo relacionado con el imaginario social y cultural sobre la sexualidad, por esto último que Guite está planteando. Yo creo que aquí tenemos un verdadero desafío que tenemos que asumir, ¿verdad? Desafío al fin, tenemos que hacernos cargo de él y porque si yo hoy reviso las estadísticas del 2020, que todavía no están completas, pero el mayor daño que la pandemia nos dejó en términos de género es la violencia sexual que sufrieron las niñas y lo que hoy se va a enfrentar ya como madres, madres jóvenes, madres niñas, madres de 17, 18, a veces tenemos un dato ahí de entre 10 y 14, hay como 150 chicas de entre 10 y 14 que van a dar a luz en estos meses del 21. Entonces sí creo que es un tema tremendo de cómo es que culturalmente abordamos la sexualidad, hombres y mujeres. Yo creo que la sexualidad es donde los hombres enfrentan los mayores miedos en el abordaje de cómo ellos ser hombres, más que las mujeres. Las mujeres experimentamos como las consecuencias más duras en este terreno de la sexualidad. Entonces, la sexualidad y su abordaje correcto, adecuado, es el núcleo, uno de los núcleos duros que tenemos para seguir avanzando en este camino de la igualdad y la equidad de género. En El Salvador hoy ya hace varios años se introdujo el tema de la educación integral de la sexualidad y intentando de que desde el sector de educación y de salud se pueda abordar en términos de políticas públicas y todo, pero curiosamente en el mismo movimiento feminista y en el mismo movimiento de
los compañeros hombres, resulta que no lo veo muy sistemático, sostenido, y yo creo que tiene como explicación, ¿verdad?, de la sexualidad. No queremos hablar, nos incomoda hablar de eso, y no hablarlo lo vuelve invisible. Solo vemos las consecuencias que su no abordaje trae en la vida de hombres y mujeres, en la vida de chicos y chicas, jóvenes, etc. Entonces, para mí, incluso en el marco de este rediseño de sociedad post-pandemia, yo lo colocaría como uno de los desafíos principales que no pueden quedarse al margen, porque tiene que ver con mucho desconocimiento, pero además el peso cultural que tiene, ¿verdad? El que tiene ese miedo que tenemos a hablar de la sexualidad. Por lo tanto, yo lo colocaría dentro de esa agenda intergenérica que también sueño que se fortalezca, y que pues sea uno de los temas que más nos conmueva y nos haga pensar, ¿verdad?, de qué forma lo vamos a abordar para que contribuya a un avance más sostenido, un avance como más seguro, ¿verdad?, que debemos retomar hombres y mujeres. Y yo encantadísima de haber compartido este espacio, y un saludo especial para John Byron, lo conozco, él trabajó aquí en El Salvador, y un gran beso, John Byron, muchos saludos a Gloria si la ves. Muchas gracias, Daisy. Qué gusto que también se conozcan. Entonces, muchísimas gracias, Daisy. Marce, un mensaje de cierre, por favor. Sí, bueno, pues me gustaría como nombrar a las compañeras que al interior de Cómplices fueron parte de esta serie de reflexiones, bueno, y que aportaron a todo lo que estamos entre Guité, Isabel y yo transmitiendo aquí también. Bueno, a Corina con su experiencia desde los 16 años en salud sexual y reproductiva, y que desde ahí se dio cuenta de la necesidad también del trabajo con hombres. Marcela Gándara desde la psicología, también en temas de sexualidad y salud, que nos enfatiza la necesidad de eliminar el coitocentrismo y abordar la sexualidad masculina y su salud desde algo mucho más integral, una mirada mucho más integral. Bueno, Pita, que ya fue nombrada por Isa en Radio Educación con su programa Cómplices del 21, Betty Schmuckler, que con su amplísima trayectoria feminista, reitera cada vez que puede en la necesidad de que el trabajo hacia la igualdad sea conjunto, o sea, que el mismo trabajo hacia la igualdad sea a partir de la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, que yo creo que esto que hemos mencionado, que sí se puede, ella enfatiza mucho que esa es la meta, que trabajemos hombres y mujeres por la igualdad en igualdad. Y bueno, también quisiera leer un parrafito que en conjunto las compañeras redactamos en la última sesión previa a esta, que dice, bueno, yo entendí que se refería a Cómplices como un espacio de laboratorio donde ensayamos otros vínculos, escuchándonos mutuamente, creando alternativas de un nuevo baile corresponsable y acompañado con la ternura como brújula rumbo a la paz, mirando un nuevo horizonte con otros mundos posibles en donde florece una nueva realidad de igualdad y equidad. Y hacían como la metáfora de como flores que van rompiendo el cimiento patriarcal. Y bueno, creo que en eso se deben convertir todos los espacios en donde trabajemos, ¿no? En esta causa por la igualdad. Y bueno, pues ya cierre. Algo que no mencioné y que Daisy mencionó en algunas de sus intervenciones que me gustaron mucho, y es que no es la lucha por la igualdad, no es aislada en el género y en otros aspectos de las identidades, de las diferentes identidades humanas. Y creo que es importante reiterar que no hay que perder la brújula, justamente, que vivimos en entornos políticos y económicos y que muchas veces pueden parecer algunas cosas como
como borrarse, ¿no? Como, no sé cómo decirlo, como parecer tramposas. Creo que no hay que olvidar que esta mirada es hacia la igualdad. Desde mí es desde una mirada de izquierda. Creo que hay que cuidar no caer en trampas del conservadurismo, de la ultraderecha que a veces retoma nuestros discursos para atraernos hacia su bando, ¿no? Y cómo el capitalismo y el neoliberalismo pues han ocupado estas técnicas de apropiarse de discursos progresistas para, para tratar de no modificar su status quo. Entonces, bueno, pues recordar que todo esto desde lo íntimo, personal, privado, y esta lucha de género feminista por la igualdad también tiene un papel en todo ese escenario, ¿no? Político, económico, global. Y ya, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Marce. Qué importante es, y gracias por retomar ese ejercicio que hicimos en la red en México. Es una propuesta, es una conclusión de cómo lo vemos y a lo mejor puede ser una propuesta de ver así los espacios de construcción de igualdad en donde participamos mujeres y hombres y como han dicho, eso no excluye a las personas de cualquier identidad que tenga, o sea, de todo sentido, es que sean espacios precisamente diversos. Y justo para cerrar también mi comentario final sería, aquí no nos dio mucho tiempo de abordar otros aspectos como por ejemplo lo que el feminismo también necesita apostar o demandar del trabajo con hombres, que es la ética, la congruencia, la estética feminista, la sororidad, en fin, todos estos conceptos y procesos que desde los feminismos hemos impulsado, pero será materia de otros espacios. Sé que lo han abordado también en el simposio y sé que también en la red global de Men Engage se aborda como parte de la rendición de cuentas. Entonces, agradezco muchísimo todo lo que han compartido, el que podamos hablar abiertamente desde los feminismos, sobre los feminismos y sobre su articulación con el trabajo con hombres y seguir haciendo redes, haciendo trabajo colectivo para el fin común, que no es más que tener una mejor sociedad, ¿no? Por ponerlo en términos simples. Y agradezco muchísimo de verdad a Gite, a Daisy, a Marce, a José Alfredo, a las personas que nos acompañaron conectadas en este rato. Y pues nos despedimos y te regreso la palabra, mi querido José Alfredo. Mil gracias.